Bien, en esta presentación vamos a abordar cuándo corresponden delegados de personal, cuándo corresponde comité de empresa y cuándo corresponde el comité de empresa conjunto. Como se puso en el mini vídeo anterior, siempre partimos de que la unidad electoral es el centro de trabajo y solamente se va a admitir una excepción, que es el caso del comité de empresa conjunto, que se constituye unificando varios centros de trabajo de la misma provincia o municipios limítrofes en las condiciones que veremos. Bien, ¿cuánto corresponden delegados de personal o corresponde comité de empresa? La diferenciación entre ambos órganos de representación recae sobre la dimensión de la plantilla que hay en el centro de trabajo. Cuando se superan los 50 trabajadores en el centro de trabajo, entonces corresponde comité de empresa, que es un órgano de representación colegiado cuyo número de miembros va a depender a su vez del número de trabajadores que hay en el centro de trabajo. La escala está recogida en el artículo 66 del Estatuto de los Trabajadores y va a oscilar entre 5 y 75 miembros del comité de empresa máximo. Bien, ¿cuándo corresponden delegados de personal? Corresponden delegados de personal cuando estamos en centros de trabajo que tienen entre 6 y 49 trabajadores. Son órganos de representación unipersonales y realizan su actividad sindical, su actividad de representación mancomunadamente. Bien, cuando en el centro de trabajo tenemos entre 31 y 49 trabajadores, corresponden 3 delegados de personal. Corresponde, por el contrario, un solo delegado de personal cuando nos encontramos con centros de trabajo entre 11 a 30 trabajadores o entre 6 a 10 trabajadores. ¿Por qué hago esta diferenciación en el esquema? Entre 11 a 30 trabajadores corresponde un delegado de personal, con independencia de que se haya elegido o no mayoritariamente por los trabajadores de la empresa, en el sentido de que hayan participado mayoritariamente los trabajadores del centro de trabajo en las elecciones. Basta con que se convoquen elecciones y el que reciba el delegado, el candidato que reciba la mayoría de los votos válidamente emitidos será el delegado de personal. Sin embargo, cuando se trata de pequeños centros de trabajo entre 6 a 10 trabajadores, el artículo 62 dice que podrán tener delegados de personal si así lo deciden mayoritariamente. Esto ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional en un sentido favorable al ejercicio del derecho de convocatoria de elecciones por parte de los sindicatos. De manera que esto no significa que solamente podrán convocar los trabajadores por decisión mayoritaria de los mismos, no solamente podrán convocar elecciones los trabajadores, sino que también podrán convocar elecciones los sindicatos más representativos o lo suficientemente representativos en el ámbito de las elecciones. Ahora bien, otra cosa es la admisibilidad de la convocatoria de las elecciones y otra cosa es su eficacia. Y la eficacia de esas elecciones efectivamente se hace depender por el artículo 62 de que mayoritariamente los trabajadores quieran tener delegado de personal. ¿Cómo expresan los trabajadores esa voluntad mayoritaria de que quieren tener un delegado de personal? Pues lo pueden hacer expresamente, por ejemplo, convocando a ellos mismos las elecciones, o pueden hacerlo tácitamente, por ejemplo, participando mayoritariamente en la votación de esas elecciones. Aclarado esto,
podemos pasar ya a cuándo corresponde tener un comité de empresa conjunto, que he dicho antes que se trata de un comité de empresa normal y corriente con la única diferencia del ámbito sobre el que se constituye, que ya no es el centro de trabajo, sino que es una multiplicidad de ellos. Está regulado en el artículo 62.2 del Estatuto de los Trabajadores y prevé dos supuestos. Uno, cuando en una misma, siempre estamos hablando de una misma empresa, lógicamente, cuando una empresa en una misma provincia o municipios limítrofes, se entiende municipios limítrofes a la provincia, no municipios limítrofes entre sí. Pues bien, cuando una empresa en una misma provincia o municipios limítrofes tiene varios centros de trabajo que individualmente considerados no alcanzan los 50 trabajadores, pero que en su conjunto sumados sí alcanzan los 50 trabajadores, entonces se constituirá un comité de empresa conjunto. El segundo supuesto es cuando una empresa en una misma provincia o municipios limítrofes tiene un centro de trabajo con 50 trabajadores y además tiene otros centros de trabajo que individualmente considerados no alcanzan los 50 trabajadores, se constituirá un comité de empresa conjunto en el resto, y en aquel que alcanza por sí solo los 50 trabajadores, se constituirá un comité de empresa. En este inciso, aunque el Estatuto de los Trabajadores no precisa que para la unificación de los centros de trabajo sea necesario alcanzar los 50 trabajadores, se entiende que efectivamente solamente se podrá constituir un comité de empresa conjunto si los restantes centros de trabajo efectivamente llegan a alcanzar esa cifra. Bien, ¿cómo tenemos que interpretar todo esto? Pues si recordamos, en el mini vídeo anterior dije que la interpretación que se tenía que hacer de la unidad electoral era bastante restrictiva y que no cabía, que se tenía que evitar interpretaciones que pudiesen manipular, de alguna manera alterar las reglas del juego de las elecciones a representantes unitarios, porque iban a incidir en los resultados de la medición de la representatividad de los sindicatos. Y aquí esto se ve con mucha claridad a la luz de la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo de la regla sobre constitución del Comité de Empresa Conjunto. Así, en primer lugar, nos podríamos preguntar si yo puedo elegir delegados de personal y puedo constituir alternativamente un comité de empresa conjunto. ¿Es obligatorio constituir un comité de empresa conjunto o, por el contrario, podría elegir, convocar, por ejemplo, elecciones a delegados de personal en cada uno de los centros de trabajo donde fuese posible? O bien, unificar haciendo un comité de empresa conjunto, sumando solamente los centros de trabajo que yo considerase oportuno y descartando a otros. Pues bien, parece que la interpretación correcta es que si yo puedo constituir un comité de empresa conjunto, no cabe la alternativa de las elecciones a delegados de personal, dada la imperatividad con la que se describe en el artículo 62.2 las situaciones en las que se puede constituir y se debe constituir comité de empresa conjunto. En segundo lugar, tendríamos que preguntarnos, ¿qué centros de trabajo puedo sumar? ¿Sumo todos aquellos centros de trabajo que estén por debajo de 50 trabajadores? ¿O por el contrario, solamente puedo sumar aquellos en los que pudiese elegir delegados de personal? El Tribunal Supremo ha hecho una interpretación muy restrictiva de qué centros de trabajo se pueden sumar para constituir un comité de empresa conjunto.
de manera que solo se pueden sumar aquellos centros de trabajo que tengan entre 11 y 49 trabajadores. El Tribunal Supremo ha descartado expresamente que se puedan sumar al comité de empresa conjunto los centros de trabajo que tienen entre 6 y 10 trabajadores, en una interpretación muy restrictiva del precepto, en la que considera que solamente cabe que el legislador solamente da la alternativa en dichos centros de trabajo de tener un delegado de personal y que además se tiene que asegurar que lo tienen por decisión mayoritaria y esa mayoría no podría verificarse tampoco como segundo argumento en la elección a un comité de empresa conjunto. Por lo tanto, queda descartado implícitamente que se puedan sumar los centros de trabajo que tienen entre 1 y 5 trabajadores, que sencillamente se quedarán sin representación. Y por último, también en esta línea interpretativa restrictiva, el Tribunal Supremo ha descartado también que se puedan unir centros de trabajo para la elección de un delegado de personal conjunto, de manera que niega que se pueda hacer una interpretación analógica del artículo 63.2, que es donde se regula el comité de empresa, para hacer una interpretación analógica en el artículo 62 respecto del delegado de personal. Muchas gracias. El Tribunal Supremo ha descartado expresamente que se puedan sumar para la configuración, para la constitución de un comité de empresa conjunto, aquellos centros de trabajo que tengan entre 6 y 10 trabajadores. Considera que el legislador solo ha previsto para tales centros de trabajo la posibilidad de que elijan un delegado de personal y que además lo hagan por decisión de la mayoría. Con lo cual, como argumento secundario, no se podría asegurar tampoco que ha sido decidido por la mayoría cuando la mayoría de los trabajadores de ese centro de trabajo cuando se elige cuando se elige un comité de empresa conjunto. Por descontado, entonces habría que negar que se puedan sumar los centros de trabajo que tienen entre 1 y 5 trabajadores. Estos centros de trabajo se quedarían sin representación. Y finalmente, también en esta interpretación restrictiva, y puesto que el legislador no ha previsto en el artículo 62 un delegado de personal, la posibilidad de unir centros para la elección de un delegado de personal conjunto, el Tribunal Supremo ha negado la posibilidad de que por interpretación analógica del comité de empresa, comité de empresa conjunto del artículo 63.2, se pueda elegir un delegado de personal conjunto. De manera que queda descartada completamente esta posibilidad.